Ciudadana es una iniciativa que busca democratizar la ciencia, generar el conocimiento basado en ciencia ciudadana y buscamos contribuir a la conservación y el desarrollo sostenible de toda la cuenca amazónica. Entonces, como saben, el espíritu de la red parte de la noción que todos, y no solamente los especialistas, pueden y deben hacer ciencia y contribuir a la conservación. Y entonces ahí la idea es que dar voz a las personas y también desde nuestra perspectiva, conocimientos y compartir también experiencias. Entonces, ahí lo que queremos es promover la colaboración y basada también en transparencia y la ética. A la fecha la red es compuesta por 24 organizaciones y 4 personas naturales y somos de 7 países diferentes y trabajamos en la cuenca amazónica para fortalecer las capacidades a lo largo de toda la cuenca. Entonces, juntos estamos recogiendo, recolectando y compartiendo información sobre peces amazónicos que son importantes para la seguridad alimentaria, para las diversas culturas y también para la economía. Entonces, ahí, de esta manera, los cientistas ciudadanos producen conocimiento y también contribuyen al ordenamiento de las pesquerías y para la conservación de los ecosistemas acuáticos prioritarios. Entonces, ahí quisiera pasar la palabra a Guillermo. Guillermo Estupiñán de WCS Brasil. Va a moderar nuestra sesión. Entonces, ahí, Guillermo, comparto la agenda para que tú puedas dar seguimiento. Olá a todos, buenas tardes, boa tarde, sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui, gracias a todos. Y bueno, están viendo ahora la agenda, como que nos vamos a organizar en esta tarde. Bueno, esta parte de bienvenidas con Gina que estamos compartiendo. Y son previstas cuatro o cinco presentaciones, que están ahí, están viendo en casos de experiencias sobre conflictos en áreas de manejo pesquero o no, en la región amazónica. Tenemos el caso de Santarém, tenemos el caso de las fronteras con Bolivia y Brasil, que van a ser Carolina Doria, Fernando Carvajal y Paul Van Damme, que van a hacer las presentaciones. Serán prácticamente 2 presentaciones, ¿no?, en este espacio. En el caso de Pasco y Loreto, ¿no?, con Vanessa Rodríguez. No dije que Santarém es Socorro Pena de Sapopema, me olvidé de presentar. Y por último, una iniciativa de WCS Perú sobre un mapeo de conflictos pesqueros en Loreto. Seguimos con una plenaria y el encerramiento. La previsión es que sea de 1 hora y media de conversación. Bueno, recibí esta invitación y vi, ¿no?, la importancia de este tema. Cuando comenzamos a hablar en conflictos pesqueros, pensamos desde dónde vienen, ¿no? ¿Qué cosa es esto, ¿no? Y vemos de que históricamente el uso de un recurso como los peces, como la pesca, como los territorios, el acceso, esto, a partir del momento que tú tienes 2 interesados por lo menos, ¿no?, y si es que estos 2 no se entienden, ya tienes un origen de una situación que puedes llevar a un conflicto, ¿no? Para esto, la generación de medidas de ordenanza, la generación de bases fuertes de gobernanza, las bases fuertes de comprensión de lo que está sucediendo son importantes. Y después vemos también que estos conflictos muchas veces no solamente son dentro de comunidades pesqueras, ¿no? Vienen dentro de comunidades, entre comunidades, pescadores de afuera con pescadores de dentro, entre pescadores de afuera, y muchos de ellos también no necesariamente relacionados al uso de un recurso pesquero que es para consumo. Tenemos el caso de los más recientes, ¿no?, con conflictos para pesca deportiva, por ejemplo, ¿no?, que a veces son recursos. A veces son, pero a veces también no son recursos que son utilizados para consumo, ¿no? Pero el conflicto es por territorios, ¿no?, por acceso a territorios, ¿no?, por espacio, ¿no?, y por la garantía de derechos, ¿no?, de acceso a este territorio. Eso viene
Varias cosas vienen junto con esto. Y por otro lado, también tenemos conflictos que de repente son cosas que indirectamente afectan, sí, a los recursos pesqueros y afectan comunidades, como son el caso de las represas, ¿no? O otros impactos como mineración, minería, en fin, que actividades que acaban conflictando, acaban afectando recursos pesqueros, acaban generando también conflictos entre varios actores, entre varios grupos. En fin, tenemos una olla, ¿no? con varios ingredientes aquí, ingredientes autóctonos, ingredientes exóticos, de todo lo que podamos imaginar, ¿no? Y en este espacio vamos a conocer un poco de estas 4 experiencias, 4 o 5 experiencias. Son 5 en 4 experiencias. Y, y bueno, para no... Entonces voy a hacer ese papel de moderar un poco las conversaciones, coger rápidamente algunos puntos de cada una, pasar las palabras y al final tendremos, esperamos que cerca de 15 a 20 minutos de debate, ¿no? Y a mí me gustaría mucho que esto también pueda dar una secuencia, ¿no? Con unas actividades, de repente unas tareitas. Bueno, para comenzar, le paso la palabra a Socorro Pena. Socorro Pena tiene una historia muy interesante en Brasil, en Pará, ¿no? Actualmente es profesora de la Universidad Federal del Oeste Paraense en Santarém, un lugar lindo. Y tiene una historia bien interesante. Ella ya fue secretaria de Pesca, ¿no? Y del estado de Pará, cuando el estado de Pará tenía una secretaría de pesca. Y me acuerdo que allá por los idos de 1900, 2000 y tal, alguna cosa de ella, me invitó una vez para trabajar con ella en la secretaría en Pará, hace muchos años. Yo estaba en Tefé, creo, me miraba trabajando. Bueno, entonces le paso la palabra a Socorro, que también trabaja en la ONG Sapopema, que es socia de Ciencia Ciudadana. Es contigo, Socorro. Ótimo. Obrigada, Guilhermo. Boa tarde a todos e a todas. É uma oportunidade interessante socializar nossas experiências de conviver com esse tipo de atividade na pesca, mas é o nosso grande desafio. Então, meu nome é Socorro Pena, eu sou professora da UFOPA e sou também da direção da Sapopema, que integra essa rede. E hoje eu vou falar sobre os conflitos socioambientais nos territórios pesqueiros da região do Baixo Amazonas, focando no município de Santarém, que é o principal município dessa região, que fica entre Belém e Manaus, no centro, no coração da Amazônia brasileira, e que a gente tem várias modalidades, vários tipos de conflitos. E hoje nós vamos fazer destaque em Santarém, que é uma forma de mostrar a caracterização desses diferentes conflitos e também as causas que têm agravado a cada ano, principalmente no período do defeso. Pode passar. Estou aqui com o apoio da Gina, que vai me ajudar a passar os slides. Nós estamos falando de uma região que tem em torno de quase 30 mil pescadores e pescadoras, né? São 11 municípios da calha do Rio Amazonas que nós trabalhamos, e esse processo ele foi se consolidando com a construção de um plano de desenvolvimento da pesca na região aqui do Baixo Amazonas, e nós pegamos principalmente as atividades, fizemos mapeamento participativo com os pescadores e identificamos as várias formas e vários tipos de conflitos que existem atualmente, né? Então, nós estamos falando de em torno de 30 mil pescadores associados em 11 colônias de pescadores. E aqui não estamos contabilizando todas as famílias que vivem da atividade da pesca, principalmente da pesca de subsistência. Pode passar, Gina. Pode passar, Gina. Isso. Voltando para o outro mapa. Pode voltar um pouquinho. Sim, aqui é o município de Santarém, os conflitos de pesca no município de Santarém. A colônia de pescadores, ela trabalha com 10 regiões, micro-regiões pesqueiras, que agregam vários lagos no ecossistema natural da calha do Rio Amazonas, na área de várzea. E a colônia trabalha com 10 grandes áreas, grandes que a gente diz porque tem umas que são realmente bastante extensas. E ao identificar esses conflitos junto aos pescadores, nós identificamos que tem diferentes
tipos de conflitos e causas. Então, por exemplo, você tem um conflito de grandes geleiras, que a gente chama aqueles barcos que vêm com várias bajaras, com grandes caixas de gelo. Elas, na maioria, vêm do município de Vigia, Belém, Manaus, Macapá, de outros estados, e eles fazem uma pesca predatória de arrastão e, assim, com grande quantidade. Então, toda atividade que vem dessas geleiras, elas vão impactando não só a atividade dos pescadores locais, como também violando todas as regras na legislação local, que são os acordos de pesca, ou instrução normativa, ou uma portaria, quanto ao período de proibição que nos orienta pela regulamentação dos instrumentos jurídicos nacionais. Outros tipos de conflitos, eles acontecem entre os municípios também com atividade de pesca, que ficam migrando de um lado para o outro, principalmente na pesca de bagres. Por exemplo, o mapará é uma espécie muito que é muito importante para a indústria pesqueira, e eles fazem a pesca migrando de um município para o outro. Tem conflitos que são gerados pela implementação de grandes de infraestrutura logística para portos, principalmente em função do agronegócio, e isso causa um impacto com os pescadores locais, porque estão ameaçados de perder seus espaços, seus territórios pesqueiros, suas áreas de pesca, para a implementação desses grandes projetos. E as outras atividades, que são conflitos mais locais entre comunidades mesmo e da própria comunidade, pescadores que não querem respeitar os acordos de pesca. Pode passar, Gina. Eu estou aqui falando um pouquinho rápido para garantir meus 12 minutos. Nesse período agora de 2020, nós fizemos um levantamento sobre os impactos do coronavírus na atividade da pesca. E fizemos um breve levantamento na Secretaria de Meio Ambiente. Por quê? Porque os pescadores, eles procuram os órgãos competentes para ajudar na fiscalização, na apreensão de arreios de pesca, de pescadores que estão fazendo a pesca ilegal. E nós identificamos, aqui eu não sei se dá para diminuir, não dá para verificar direito aqui no slide, eu não sei o que eu fiz, mas mudou. E aqui tem, nesses quadradinhos aqui que eu ia mostrar, tem diferentes tipos de atividade. Eu não sei se é possível diminuir, Gina, esse quadro. É porque eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Talvez levantando um pouquinho. Deixa eu ver se a Gina me ajuda. Então, vocês estão vendo um gráfico maior, né? Vou buscar no original, Socorro, enquanto isso. Isso. Aí, esse gráfico maior, ele vai representar uma região que fica mais próximo de Santarém, que foi o único local onde a SEMA conseguiu fazer uma apreensão de espécies que foram no período fora do período normal, né, de pesca, e também com o uso de arreios predatórios. A secretaria separou por diferentes modalidades. Então, tem uns que foram pesca no período do defeso, de espécies que estavam proibidas, não resolvemos. Na próxima eu acerto. Então, o primeiro quadro é sobre a pesca que foi feita no período do defeso. A outra é pesca predatória, que sai das regras da legislação, espécies ameaçadas, tamanhos de espécies que estão fora do regulamento, e a pesca predatória feita de arrastão e de outras modalidades. Isso não significa que, ao fazer a denúncia na SEMA, ela responde. Então, eu coloquei aqui o próximo slide para explicar um pouco quais são as causas que nós analisamos desses conflitos. Primeiro, o Estado do Pará, depois da emenda constitucional 140 do governo federal, que transferiu todas as competências de regulamentação dos acordos de pesca para os estados, o nosso estado, o Estado do Pará, ele não se habilitou para a regulamentação desses acordos. Então, hoje, aqui na região,
a maioria dos acordos, eles não têm efeito, valor jurídico, eu posso dizer assim, a não ser as instruções normativas e as portarias que foram editadas ainda em 2006. Então, esses acordos, eles são, a maioria, informais. O governo começou um processo de regulamentação das áreas de várzea e fez o plano de utilização, mas o plano de utilização também não foi regulamentado junto ao IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, na época, e nem no governo do Estado, que não está habilitado para fazer para regulamentar os acordos de pesca. Então, eles vivem numa certa instabilidade jurídica nos seus acordos, nas regras de uso dos recursos pesqueiros. O outro problema é a ausência do Estado na fiscalização. As comunidades que conseguem fazer o manejo dos recursos pesqueiros, elas bancam financeiramente, através dos recursos humanos locais, para poder manter a fiscalização e garantir o manejo comunitário nessas comunidades que promovem hoje o manejo de pesca, que têm as suas regras e que, para garantir as suas regras, eles fazem todo um trabalho da comunidade, de organização comunitária, para evitar essa fiscalização. E a outra é a escassez do pescado, que leva assim, os pescadores, tanto da indústria pesqueira como da pesca artesanal, migrarem de um território para o outro para fazer a pesca predatória. Então, na verdade, o que a gente está vivenciando hoje na região, e aí eu coloquei Santarém como exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu queria, se possível, para Gina voltar para o mapa de Santarém. Por favor, Gina. E eu já estou concluindo meus 12 minutos. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, esses pontinhos pretos todos são referências de comunidades. E esses que estão em vermelho, com o círculo vermelho, é no mapeamento participativo que nós fizemos com os pescadores. Eles identificaram que são áreas, territórios que estão sob ameaça em diferentes modalidades. Então, se você vê Santarém, ele está aqui próximo, não está a localização da cidade, que é aí onde está o mouse que a Gina está colocando. Próximo a Santarém, à direita, Gina, aqui, é um grande empreendimento de portos que está previsto, um porto de petróleo e um porto graneleiro. E aqui já está impactando as comunidades, todas essas comunidades aqui impactando, porque é um projeto que vai de encontro muito próximo das atividades, da atividade de pesca, e ameaça não só a atividade, mas ameaça também a retirada das populações que estão em torno desse porto. E as demais regiões, elas estão impactadas, principalmente os conflitos, eles se dão em função da escassez que as grandes indústrias desses estados e daqui da região migram para Santarém e para a região do Baixo Amazonas para pesca predatória. Então, na verdade, essa é uma síntese do que a gente está estudando do ponto de vista dos impactos que tem a pesca ilegal, a pesca predatória e as dificuldades que as comunidades locais que decidiram fazer o manejo comunitário da pesca estão enfrentando no dia a dia. Então, é isso. Muito obrigada. E estamos aqui para dialogar sobre as dúvidas e as perguntas que surgiram. Obrigada. Obrigada. Socorro, eu estou com a apresentação que você mandou, que está no formato certo, e quando eu converti para o slide, ele perdeu essa informação que você queria dar. Mas nós podemos compartilhar o PDF com os colegas. Original. Também, se você... Sim, tá? Então a gente faz isso. Tá joia. Excelente, gracias, Socorro. Eu tenho várias anotações aqui. Vou passar agora. Pasamos todas e depois juntamos o debate. Bueno, paso a palavra agora para o caso da fronteira Bolívia-Brasil, que viene também de uma discussão interessante, né, que foram dos transmissões que hicimos justamente sobre este tema, com Carolina Doria, com Fernando Carvajal. Bueno, Carolina, desconocida, es profesora de la Universidad Federal de Rondônia. Fernando Carvajal está en Bolivia, trabajó ya en Faunagua también. No recuerdo dónde está ahora la afiliación actual, pero tal vez Fernando pueda contarnos. Y bueno, le paso la palabra a ellos. No sé quién va a hacer la proyección de la presentación. ¿Está todo listo? Penso que eu. Ok. Jo.
Em português. Bora. Tudo bem? Todo bien. Espero que esteja. Meu Sí, portunhol não é muito bom. un aviso, dos É. avisos, perdón, he dicho. Uno que, bueno, como está en portugués, algunas cositas que tal vez sean palabras muy diferentes, que tal vez no dé para entender, yo estoy colocando en el chat más o menos una explicación de qué es lo que se trata. ¿Ok? La otra es un disclaimer que hay sobre será sobre las presentaciones, cierto que me olvidé totalmente de hacerlo, pero es prácticamente un aviso en relación a las opiniones que son hechas aquí, ¿no? Que es fruto de discusiones, ¿no? Y es responsabilidad de los palestrantes. Listo. Ok. Posso começar? Sim? Estou tentando compartilhar, desculpa, eu queria compartilhar só com... Agora eu me atrapalhei aqui. No botão verde, na barra do Zoom. Não, o problema não é esse, é porque ele está compartilhando com o modo de apresentador. Desculpa, gente. Estão vendo a tela? Vocês estão vendo mais do que a tela. Tenta ampliar e colocar o MAC, né? Sim. Só um minutinho. Tá. Oh, meu Deus. Mil desculpas. Não sei realmente o que aconteceu. E agora? Tá dando para ver? Sí, mejoró. Tá ótimo, Carol. Tá? Para a gente não perder muito tempo. Bom, novamente eu agradeço pelo convite, pela possibilidade de apresentar e falar um pouco mais sobre os conflitos pesqueiros na bacia do Madeira e do Mamoré. Então, como já foi feita a apresentação, meu nome é Carolina, sou professora da Universidade Federal de Rondônia e venho trabalhando com os estudos da pesca aqui na região do Madeira há cerca de 20 anos. E essa apresentação eu construí em conjunto com Fernando Carvajal, que é um dos coautores do artigo que a gente lançou recentemente, que fala sobre os desafios de governança da pesca de pequena escala na área de fronteira entre Brasil e Bolívia, como vocês podem ver aqui pelo mapinha, essa região aqui de fronteira. Tá? Eu vou fazer a apresentação e o Fernando ele vai fazer comentários também ao final. Sorry, não deu certo. Bom, a região, ela, como vocês podem ver aqui, a região, nós fizemos um estudo nessa região de fronteira do Brasil com a Bolívia, focando nas cidades ou distritos que nós sabemos que tinham uma maior concentração de pescadores, como a região de Guajará-Mirim, que tinham cerca de 63 pescadores ativos. Nós fizemos essas entrevistas e a pesquisa no ano de 2011, 2012. E a cidade de Nova Mamoré, que tinha em torno de 40 pescadores ativos. E do lado boliviano, na fronteira, com Guaiará-Mirim, que tinha em torno de 38 pescadores ativos. E Cachoeira Esperança em torno de 22. E nós sabíamos naquela época que um dos maiores desafios estava relacionados à mobilidade dos peixes, porque não tem fronteiras geográficas como essas que a gente conhece, e apesar disso os pescadores eles estão sujeitos a diferentes formas de jurisdição, tanto nacional quanto internacional. A pesca nessa região, é importante a gente colocar que a pesca é uma pesca artesanal de pequena escala. Grande maioria deles utilizam essas pequenas canoas de madeiras, como vocês podem observar aqui, que tem uma pequena potência de motor, utilizam motores de pequena potência e também uma capacidade pequena de
estocagem de peixe. Então, isso também está relacionado com o esforço pesqueiro dessa região. Eu vou colocar para vocês aqui alguns dos desafios dos quais a gente quer comentar nessa apresentação. O primeiro deles é a ausência de normas regulatórias comuns para a exploração da pesca nessa área de fronteira. Então, o que é uma norma brasileira, ela geralmente não é igual à norma boliviana. Isso já é o primeiro conflito. Por exemplo, se teve momentos que podia ser pescado o tambaqui na Bolívia e não podia ser pescado no Brasil. Recentemente, o pirarucu está liberado na Bolívia e não pode ser capturado no Brasil. Isso tudo gera um grande conflito. Além disso, a gente vê como determinante nesse desafio a ausência do Estado. Essas regiões de fronteira geralmente são muito distantes do centro de governo e isso acaba levando a conflitos e dificuldades de resolver conflitos. Há outros conflitos também relacionados ao mercado, vou explicar mais para frente, a invasão do pirarucu, que é comum às duas áreas, a piscicultura intensa, que depois o Fernando Carvajal pode comentar um pouco, e os impactos de hidrelétricas do Madeira, que eu sei que o Paul também vai comentar um pouquinho, e eu vou falar brevemente nos meus 12 minutos. Eu trouxe aqui esse esquema do sistema da pesca nessa região de fronteira, só para vocês, para poder entender melhor como que funciona. Nós estamos falando de um estoque pesqueiro comum, que é utilizado por pescadores tanto da Bolívia quanto do Brasil. Na Bolívia tem um número de pescadores menores, e no Brasil o número de pescadores muito maior, e a grande maioria deles traz esse pescado para vender no mercado brasileiro. Estão condicionados a atravessadores também brasileiros, e o comércio e a demanda é muito determinada pelo mercado brasileiro. Mas é importante também colocar que, apesar deles eles acabam tendo, por exemplo, pescadores brasileiros que vão para a área boliviana para pescar muitas das vezes e trazem esse peixe para o mercado brasileiro, o que gera um outro conflito por áreas de pesca. Tá? Não sei se eu estou falando rápido demais. Se eu tiver, por favor, me informem. O outro conflito que a gente havia comentado é com relação às espécies invasoras. Então, já havia, os pesquisadores bolivianos já haviam registrado um aumento em abundância do pirarucu em áreas da Bolívia, em especial aqui falando da bacia do Mamoré, e também no desembarque pesqueiro. Ele chegava a representar mais de 60% das espécies comercializadas nos mercados, por exemplo, de Riberalta. O Fernando pode falar um pouco mais sobre isso. E nos últimos 10 anos, esse avanço também passou a ser registrado na região de fronteira, especialmente no Mamoré e, mais recentemente, na área dos novos reservatórios de Santo Antônio e Jirau. E o que acontece? Essa espécie, a venda dessa espécie, a comercialização dessa espécie, até pouco tempo, ela era proibida. Então, se na Bolívia ela estava liberada, no Brasil, até pouco tempo, ela era proibida. Então, entrava muito pirarucu vindo da Bolívia para a região do mercado brasileiro. E isso também, os pescadores se sentiam um pouco preteridos, porque eles sabiam que a abundância no lado brasileiro estava aumentando muito e não poderiam estar comercializando. E é importante colocar que, a partir de análises genéticas que foram feitas pela minha aluna de mestrado, foi possível confirmar que esse pirarucu que ocorre aqui nessa região, ele é um pirarucu invasor, da mesma forma que já foi confirmado para a região da Bolívia. Bom, e o segundo fator que leva aos conflitos nessa região da Bacia do Madeira está relacionado à implantação das hidrelétricas. Então, após a implantação das hidrelétricas, de acordo com o relato dos pescadores, o que nós observamos? Uma diminuição na renda obtida com o pescado, uma intensificação de conflitos entre os pescadores e as empresas e os órgãos fiscalizadores. Na maioria das vezes eles relatam que a perspectiva dos atores numa discussão de ordenamento pesqueiro não é considerada. Há uma desorganização das agências de gestão do setor, uma desconfiança entre eles, isso só intensifica o conflito,
e eles relatam também que há uma concentração de informações na mão dos construtores e do governo. Então, é importante colocar aqui que as informações da pesca, que muitas vezes é gerada pelo pescador, é passada pelo pescador, eles mesmos não têm acesso. Então, é interessante colocar porque o ICTIO, que é a ferramenta que nós estamos utilizando recentemente, pode ser uma alternativa para que eles tenham acesso a essa informação. Bom, além disso, eu queria colocar aqui alguns exemplos desses conflitos. Como eu já relatei, você tem um impacto sobre as áreas de pesca que vão acabar afetando a renda desses pescadores e a subsistência também das pessoas, da população local. E, mesmo tendo passado por mais de 10 anos a partir da implantação das usinas, até esse momento, esses problemas não foram resolvidos. E os pescadores locais acabam não tendo acesso a áreas específicas de pesca que tinham antigamente, como, por exemplo, as áreas das cachoeiras que foram alagadas e nem áreas de pedral. O resultado disso é que esses conflitos ultrapassam mais de 10 anos e muitos pescadores que tentam chegar mais próximo dessas áreas onde eles pescaram a vida toda, acabam sendo presos. Muitos já foram presos várias vezes e, de acordo com os relatos, são tratados como bandidos. Então, estão indo pescar nas áreas que pescavam frequentemente, só que essas áreas são próximas à usina, é uma área de segurança e o conflito é constante. Então, a gente frequentemente ouve relatos de pescador que perdeu o barco, apetrecho, e acaba sendo preso e perdendo tudo, ficando com o nome sujo e muito mais. Bom, então, para finalizar, eu pontuei algumas sugestões aqui do que poderia ser feito. Eu acredito que é essencial, a gente vive repetindo isso, empoderar e capacitar os pescadores. Que eles precisam ter uma participação maior nos processos de tomada de decisão. E, para isso, é importante que eles tenham acesso à informação, que eles tenham controle da informação que está sendo gerada sobre a pesca. Precisa ser avaliado de forma participativa os impactos dessas hidrelétricas sobre a atividade pesqueira e sobre o recurso. E também deixo como sugestão a necessidade de avaliar os impactos acumulativos entre os dois empreendimentos, com uma participação maior da comunidade científica e dos atores. E também, como última sugestão, a necessidade de criar um comitê de gestão de bacias trinacional. Nós não falamos aqui do Peru, mas a Bacia do Madeira também envolve as águas do Peru e é necessário que eles participem dessa discussão, que a gente também tem relatos da diminuição de algumas espécies migradoras nos rios da bacia que estão dentro da área peruana. Bom, e resumidamente era isso que eu gostaria de falar para vocês e gostaria de deixar um espaço aí para as complementações do Fernando. Espero que eu não tenha falado muito rápido. Deu para... Foi muito rápido? Desculpa. Não, foi excelente. Graças. Fernando, quer complementar? No, Carol, no. Creo que está bastante bien. Puedo intervenir en las preguntas al final de las presentaciones. Se quiseres falar um pouco mais sobre as pisciculturas intensivas do lado boliviano e como elas têm prejudicado, porque eu falei bem rapidinho. Bueno, tal vez un comentario rápido. Sí. En realidad este conflicto surge para el lado boliviano en relación a la piscicultura que se ha desarrollado en el lado brasileño, sobre colosoma, que en Bolivia llamamos pacú, ¿no? Y la devaluación del real ha hecho que gran parte del mercado para el pescado de piscicultura en el Brasil se encuentre en el lado boliviano. Entonces, esto, por ejemplo, ha generado o ha sumado, llega a ser un factor del colapso que ha ocurrido en las pesquerías de Guayaramerín. Actualmente se ha reactivado la pesquería en Guayaramerín porque el paiche, el pirarucú, está avanzando hacia las lagunas del Mamoré, pero hasta hace algunos años la pesca en Guayaramerín había colapsado y una razón de estas era
la fuerte producción de pacú del lado del Brasil, ¿no? Y la devaluación del real y bueno, el peso boliviano se mantuvo alto, entonces gran parte del comercio para este producto estaba en el lado boliviano, entonces era sumamente competitivo con el pacú de Río, ¿no? El que llegaba a costar mucho más que en relación al pacú de Pisigranja. Ese es el comentario. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Gracias, Carol. Interesante este último comentario, más actual en relación a la situación de las monedas, del cambio, todo esto y la producción. Creo que en algún momento podemos pensar en entender mejor también un poco este caso particular, que ya va a ser un año prácticamente y vamos a ver y la tendencia es que esto se mantenga de esta forma. Digo, en la situación de las monedas, del cambio y todo esto. Voy a pasar a... Ahora continuamos en Bolivia. Estamos en la frontera Brasil-Bolivia. Vamos a subir un poquito más el río. En Bolivia plenamente. Ahora vamos a conocer un poco el trabajo de Faunagua en relación al monitoreo participativo de impactos transfronterizos en represas con Paul Van Dam de Faunagua. Paul, es contigo. Ya, muy bien, gracias. Voy a abrir mi presentación. Ya, mi charla también es muy complementaria a lo que ya habló Carolina. Solo que yo quería enfocar un poquito más en temas que se aplican a la cuenca del río Madera más adentro en Bolivia. Entonces yo voy a hablar muy breve, unos 3-4 minutos, sobre la contribución del monitoreo participativo a la gestión pesquera en cuencas transfronterizas, enfocando en la participación de los pescadores locales en una comunidad en la cuenca alta del río Madera. Mucho de este trabajo sale de mucha cooperación con la misma Carolina, con Fernando, con Leslie, con un grupo que ha trabajado en el marco de proyectos financiados por WWF y en el marco de un programa a largo plazo de Peces para la Vida. Entonces, yo puse primero, no tenía mucho tiempo para hacer una presentación muy grande, pero puse primero esto porque me llamó la atención este Google Earth más reciente de Bolivia, Brasil y Perú, que tiene bastantes manchas verdes. Pero al mismo tiempo nos llaman siempre la atención cómo en Brasil la densidad demográfica está induciendo una deforestación enorme y una presión enorme a las cuencas fronterizas y a las cuencas transfronterizas que estamos hablando aquí en Madera. Entonces, si comparamos Brasil, esta mancha aquí afectada por la colonización, por el avance de la frontera agrícola, y comparamos esto con los llanos de Mojos en Bolivia, que es muy poco poblada, nos podemos imaginar que muchos de los conflictos pesqueros que surgen en zonas fronterizas y en el río Madero, que es un río transfronterizo, porque es un río de curso sucesivo, que muchos de los problemas y conflictos pesqueros surgen de esta asimetría entre Brasil y Bolivia. Creo que es un factor muy importante. Entonces, no podemos reducir el conflicto pesquero como antes a una zona, un límite angosto entre Brasil y Bolivia, pero los conflictos pesqueros tienen ahora una dimensión mucho mayor. Yo refiero aquí, en particular, y Carolina ya lo mencionó, a dos impactos muy grandes. Primero, las represas, evidentemente, que se sitúan cerca a la frontera con Brasil y Bolivia, y que han generado, evidentemente, un impacto enorme sobre algunas especies migratorias y que seguro van a generar mayores impactos en el futuro. Y el segundo factor que ya también mencionó Carolina y también Fernando es la piscicultura, ¿no? Que genera diferentes tipos de impactos, no solo a través del escape de individuos y la introducción de especies como el paiche, pero también por la invasión, digamos, de mercados bolivianos con pescado barato, Brasil, como ya mencionó Fernando Carvalho. Yo creo que son dos mega impactos que hacen que los conflictos pesqueros ya no se limiten a esta cuenca o a esta zona fronteriza,
pero que realmente lleguen a las cuencas altas, a las cuencas más remotas en Bolivia, ¿no? Como ustedes ya saben, el Paiche está invadiendo casi todos los ríos en Bolivia. La agricultura desde Brasil y en el mismo Bolivia tiene un impacto enorme sobre el sector pesquero. Pues muchos de esos factores, de esos megafactores, factores geopolíticos, tienen un enorme impacto sobre la conflictividad en el sector pesquero. Yo voy a hablar muy breve sobre uno de esos impactos, que es el impacto de represas sobre diferentes grupos de especies de peces. Primero, sobre las especies que ya conocemos, que migran largas distancias, como el dorado, y también sobre especies que migran pequeñas distancias, como el bricón, como la yatorana. Entonces, yo voy a presentar brevemente lo que estamos haciendo en una comunidad en el sur de Bolivia, en Puerto Villarzuela, en la cabecera del río Madera, o río Mamoré, desde hace tiempo. Este trabajo se enmarca en un trabajo más amplio que se enmarca en sistemas de monitoreo tanto de la invasión del Paiche como del estado de situación de especies migratorias como el bricón y el dorado. Y voy a enfocar específicamente en lo que está pasando en Puerto Villarzuela y cómo hemos armado un sistema de monitoreo de la pesca con pescadores locales. Lo interesante es que este sistema de monitoreo pesquero al final nace de una iniciativa del actor público, porque el Ministerio de Relaciones Internacionales de Bolivia en su momento publicó un sistema de monitoreo de los impactos de las represas hidroeléctricas Jirá y Santo Antonio en territorio boliviano. Y lo interesante es que en este sistema de monitoreo se priorizaron indicadores bióticos, biológicos, entre otros el bufé boliviano y también el dorado y la yatorana, como indicadores biológicos aptos para dar un seguimiento a largo plazo de los impactos. Una vez publicado esta línea de base y este sistema de monitoreo, el actor público ya no hizo mucho, ya no tomó mucha iniciativa, pero toda esta iniciativa que inició el actor público lo tomó la sociedad civil, un conjunto de actores locales, ONGs y pescadores locales, que armaron diferentes sistemas de monitoreo a nivel local. Y lo que estoy presentando ahora es un poco el resultado de esto. Hemos rescatado estas propuestas del actor público, que ya no tuvo interés, que no priorizó el tema por los conflictos entre Brasil y Bolivia, y hemos tomado como sociedad civil estas indicaciones, estos impulsos del actor público, y lo hemos plasmado en sistemas de monitoreo. Es muy interesante aquí indicar que aparte de estos indicadores biológicos, el actor público también priorizó otros indicadores socioeconómicos, particularmente indicadores relacionados con la pesca misma. Entonces, lo que hicimos es, en Puerto Villarzuela, armar un sistema de monitoreo en conjunto con pescadores comerciales que estaban organizados en 2 asociaciones de pescadores, y monitoreamos durante 2 periodos de 11 años antes de la construcción de las represas y después 5 años después de las represas. Y lo hicimos con un conjunto de pescadores, 2 asociaciones, Aptimco y Aspeco, 2 grupos de pescadores comerciales. Hemos motivado para empezar a monitorear la pesca no a través de tecnología, pero a través de simples formularios. Y lo original es que ellos han aprendido a monitorear su pesca a través del registro de capturas, no solo de desembarcos, pero de capturas. Y lo hicieron durante 11 años y después durante 5 años después de la construcción de las represas. En promedio trabajaron 7 grupos de pescadores por año, y en total han trabajado 150 diferentes grupos de pescadores a lo largo de los 16 años de monitoreo. Entonces es un estudio de caso muy interesante para ver cómo podemos utilizar pescadores locales para después, muchos años, incidir en políticas públicas. Nos hemos aplicado primero formularios muy sencillos, les hemos involucrado en toda la parte de la gestión de sus propios recursos, y al final, sin entrar en mucho detalle, se han apropiado del recurso y han realmente utilizado los datos para lograr incidencia a nivel local y a nivel nacional.
En los últimos meses hemos también, y es interesante indicar, intentado pasar el sistema de monitoreo de un sistema tradicional a un sistema más tecnológico, utilizando el app Ictio para registrar los datos pesqueros. Entonces, es una transición interesante que hemos estado guiando en los últimos meses. No voy a enfocar mucho en los resultados, pero sí es interesante indicar que a través de los datos de monitoreo hemos podido demostrar que la participación de las especies de larga distancia, porque nos encontramos 1.500 kilómetros arriba de las represas, esta abundancia, esta contribución de las especies ha disminuido drásticamente del 4% más o menos, a menos que 1%, y ahora estamos en 0.2%. Es en base de estos datos que han sido publicados, ¿no? en conjunto con ellos, hemos logrado poner esta especie a nivel nacional como en peligro crítico. Y ahora, después de una etapa ya de casi 2 años, estamos poniendo la misma especie ya a nivel vulnerable, a nivel global, ¿no? Entonces, todos los datos locales hemos utilizado para recategorizar esa especie a nivel global como vulnerable, que es algo que está en proceso. Y de allá surgen evidentemente muchas nuevas posibles rutas. Algunos de ellas estamos siguiendo, otros son posibles rutas que en el futuro podemos empezar a caminar. Por ejemplo, uno de los mecanismos que en el futuro tiene mucho potencial es expandir, escalar este tipo de mecanismo de ciencia ciudadana, de apropiación de sistemas de monitoreo a nivel regional, a nivel nacional, e incorporar los sistemas de monitoreo en sistemas de monitoreo estatal y buscar vínculos entre los dos y así dar realmente la importancia a los sistemas locales de monitoreo. Al mismo tiempo, este monitoreo ha sido muy interesante porque se articula muy bien con la investigación, que siempre tiene muchas limitaciones. Entonces, hemos podido articular diferentes mecanismos, diferentes actores dentro de un sistema integral de monitoreo. Al mismo tiempo, este tipo de monitoreo es una ruta muy interesante al fortalecimiento organizativo de los pescadores y a un liderazgo local a nivel del ordenamiento pesquero local, ¿no? Y creo que los actores ahora están mucho más motivados para la participación en la gobernanza a nivel transfronterizo. Y después una tercera ruta que estamos ahora siguiendo, creo que tiene mucho potencial, pero eso depende mucho de las relaciones geopolíticas entre diferentes países. Creo que hay un escenario, hay un entorno para empezar a pensar sobre mitigación de impactos, prevención de impactos, compensación por impactos, acuerdos internacionales, pero sustentados en datos que no hemos generado los científicos porque no podemos generarlos, pero sustentados por datos que han sido colectados por actores locales que a nivel de un mecanismo de apropiación pueden empezar a defender su derecho de uso y de acceso a los recursos. Esto muy breve como complementación a lo que ya habló Carolina sobre la cuenca Maguey. Gracias. Excelente, Paul. Muchas gracias. No, realmente complementa muy bien este tema referente a la cuenca del río Madera. Disculpen. Y justamente este punto que traes, ¿no? Que los conflictos no pueden ser vistos solamente en el punto local, ¿no? Hay conflictos que vienen de lejos, los impactos pueden ser en otras regiones mucho más distantes. Fin de la presentación. ¿Quién está compartiendo pantalla? Ahora le voy a pasar la palabra a Vanessa Rodríguez del Instituto del Bien Común, IBC, que nos va a traer el caso de Pasco y Loreto en Perú. Vanessa. Gracias. Quería yo compartir la pantalla, pero no puedo porque hay alguien más. Ahora sí. Bien, esta presentación en realidad hace parte del trabajo de IBC en los últimos 20 años. Es uno de los aspectos que nosotros investigamos y espero tomarme los 12 minutos. En realidad es algo bien corto,
vamos a cambiar un poco de escala de las cuencas fronterizas y transfronterizas. El trabajo de IBC está mucho más enfocado en el ámbito local. Entonces nosotros también tenemos propuestas para comprender un poco la importancia de las pesquerías en la vida de los pobladores amazónicos y un poco también en su economía. Este es el mapa de los lugares donde trabajamos. Hemos desarrollado varios estudios de caso, acá solamente están 4, y en realidad el contexto para conocer un poco los conflictos pesqueros en la Amazonía nos hablan de una característica central, que es la diversidad de ecosistemas. Nosotros hemos trabajado con el propósito de comparar y de entender estos conflictos en distintos contextos, con zonas de cabecera, como es la cuenca del Pichis en Pasco. También tenemos un estudio de caso en el Bajo Pachitea, y otro en Loreto, que es la cuenca del Lampillacu. En la comprensión de este proceso hemos trabajado también con una gran diversidad de población que incluye pueblos indígenas, mestizos, varios de ellos descendientes de brasileros y colombianos, descendientes austroalemanes, como sucede en Pasco, y migrantes andinos que han ocupado distintos espacios en el ámbito amazónico. También una de las características centrales para comparar el tema de gestión pesquera o manejo pesquero y también conflictos pesqueros ha sido la institucionalidad para la gestión. Entonces nosotros hemos estado desarrollando estos estudios en zonas de la Amazonía que tenían presencia de la autoridad pesquera o en otras zonas donde la autoridad no está, y yo creo que se habló antes y se mencionó la ausencia del Estado. Entonces, para conflictos pesqueros en Pasco, nosotros hemos desarrollado un esquema, cuáles son los actores en conflicto y las motivaciones del conflicto, y entonces encontramos 2 tipos de conflictos. Uno es pescadores indígenas de subsistencia enfrentados a pescadores comerciales que provienen de distintos distritos y también de la selva central. Básicamente el conflicto es por el acceso a áreas de subsistencia, y otra de las razones del conflicto son las técnicas de pesca que se utilizan y corresponden a redes prohibidas y a la pesca con cámaras de llanta para dorado, agrotóxicos y explosivos. El segundo conflicto, que es pescadores indígenas de subsistencia y ganaderos, que es algo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención, y es básicamente por el acceso a zonas pesqueras de subsistencia y el uso del recurso hídrico. Entonces, básicamente la técnica acá que origina el conflicto es el uso del barbasco. Los conflictos de Pasco, como ya tienen varios años de haberse estudiado, nosotros también hemos trabajado en la identificación y la propuesta de algunas estrategias de manejo. Básicamente en este momento se manejan a través de acuerdos de pesca que tienen reconocimiento a nivel de municipios y gobiernos regionales, pero que todavía no tienen reconocimiento a nivel nacional. Una de las cuestiones interesantes respecto del manejo acá, y ustedes van a poder ver este mapa, es que varios ganaderos de la zona establecen en reconocimiento al uso ancestral del barbasco ciertos sistemas de autorizaciones. Entonces hay comunicación entre el ganadero y la comunidad para realizar una pesca comunal con barbasco, y el ganado se retira a otro punto del fundo y se espera un día para regresar normalmente al ganado al mismo sitio, ¿no? Entonces, este sistema, que tiene ya aplicándose desde el 2010, utiliza 3 tipos de instrumentos para manejar conflictos: acuerdos, vigilancia comunal y sistema local de gestión ambiental. Por supuesto, tiene ordenanzas de reconocimiento a nivel de municipio y a nivel de gobierno regional. El segundo caso se refiere a conflictos pesqueros en Huánuco, que es el Bajo Pachitea. Los actores en conflicto son pescadores locales, mestizos e indígenas, y pescadores comerciales que provienen de algunos distritos, y también algunos pescadores comerciales de Ucayali. Las motivaciones se refieren al acceso a las áreas de subsistencia o a las áreas comerciales. Básicamente acá la problemática gira en torno al uso de 2 cochas enormes y por el uso de técnicas de pesca, mallas prohibidas, agrotóxicos, explosivos. Otro tipo de conflicto en esta zona es pescadores locales con otros productores. Esto es un rasgo bastante diferenciado de este estudio de caso con otros,
porque los conflictos más fuertes en torno a las pesquerías están relacionados con otros productores, ¿no? Agricultores que siembran arroz, papaya y otros sembríos, básicamente en zonas cercanas a las áreas de pesca. Los factores, una de las cosas que les preocupan a los pescadores o a los usuarios que pescan para vivir es los impactos de las actividades agrícolas en las zonas de pesca. Por ejemplo, desde el 2004 había un conflicto realmente grande con los arroceros por el tema del bombeo de aguas que estaban generando muchos impactos sobre varias de las cochas de la zona. Estos acuerdos se gestionan de alguna manera a través, estos problemas se gestionan a través de acuerdos de pesca y vigilancia local que incluyen prohibiciones de sembríos en ecosistemas de ribera y control de pescadores foráneos, así como de técnicas de pesca. Este es un esquema de más o menos cómo funcionan estos acuerdos en la zona. Tienen reconocimiento estos acuerdos, reconocimiento municipal y regional, pero la distancia, a diferencia de las otras zonas donde trabaja el IBC, la distancia de la zona con la autoridad regional pesquera hace que este sistema sea un sistema bien débil dentro de todos los estudios de caso que IBC ha trabajado. Conflictos pesqueros en la zona del Ampillacu, igual tenemos como a los actores en conflicto pescadores indígenas de subsistencia y pescadores comerciales de la zona. Las zonas de pesca que están como, que son las de mayor conflicto son 6 cochas en la cuenca del Ampillacu. La cuenca del Ampillacu tiene 14 comunidades de boras, huitotos y ocainas que utiliza un sistema de cochas bastante grande y que tiene muchos enfrentamientos con una asociación pesquera ubicada en el distrito que se llama San Pedro de Pebas. Básicamente, las razones del conflicto es el acceso a las zonas de pesca, las técnicas de pesca que se utilizan. En este momento, esta zona, los conflictos se gestionan a través de acuerdos de pesca y control y vigilancia local. En la cuenca del Ampillacu, digamos que es uno de los espacios o de los estudios de caso de IBC donde se ha avanzado muchísimo en el reconocimiento de 9 acuerdos de pesca entre la Federación Indígena y la Asociación Pesquera San Pedro de Pebas. Sin embargo, este sistema está paralizado porque a nivel de autoridades regionales existe todavía mucha incertidumbre respecto a si los acuerdos de pesca no son un instrumento de gestión reconocidos por la legislación nacional. Entonces, pese a que se ha avanzado con el procedimiento, los actores están de acuerdo con estas 9 propuestas, el sistema todavía es muy débil porque no se puede obtener el respaldo oficial de la autoridad regional. Mis comentarios finales sobre nuestra experiencia, tanto en la investigación de los conflictos pesqueros como en el manejo, voy a poner los más importantes, son los siguientes. Todas las áreas donde nosotros hemos investigado las dinámicas de las pesquerías amazónicas tienen un sistema de zonificación local de áreas de pesca. Entonces, este sistema de zonificación son comprendidas por todos los actores y se distribuyen, digamos, en base a 2 criterios para nosotros: importancia de la zona de pesca, por la mayor disponibilidad de recursos, por la cercanía a los centros poblados, y el otro factor es por el uso. Están zonificando las áreas de acuerdo al uso de subsistencia, recuperación, comercial. Entonces, cuando hay actores que utilizan las mismas zonas y tienen intereses opuestos, el conflicto se exacerba. Un comentario adicional es que desde hace muchísimo tiempo, nosotros que participamos de espacios de debate con autoridades nacionales, se plantea para la Amazonía como un instrumento de gestión el tema de la zonificación oficial por parte del Estado peruano, pero no ocurre. Entonces, tenemos una legislación de muchos años que no puede avanzar con el tema de la zonificación pesquera. Otro comentario importante es que la mayoría de conflictos pesqueros, aunque tienen el eje temático pesca, van mucho más allá de ese eje temático. Incluyen una visión del territorio y la vigencia de derechos. Y esto ocurre con Pasco y Loreto, donde una de las negociaciones más importantes era que
no tanto estaban restringiendo el ejercicio de una actividad económica, sino querían los pobladores locales ser reconocidos como actores que toman decisiones sobre la actividad pesquera. Finalmente, otro punto importante es que los conflictos pesqueros necesitan estrategias más integrales que incluyen no solamente al recurso, a las personas, sus instituciones, sino también que miren el ecosistema de modo integral y el territorio, o sea, que trabajen sobre temas vinculados al agua, el tema de los sembríos, la madera. Incluso en este momento hay unas afectaciones o unos impactos importantes a nivel de minería ilegal que está en Loreto, por ejemplo, el tema del narcotráfico que está impactando sobre muchas zonas pesqueras en la Amazonía. Otro tema importante para nosotros es la importancia de los otros actores para el manejo. Por ejemplo, normalmente en discusiones con autoridades del sector pesquero nacional y regional, los únicos que aparecen, los únicos actores pesqueros oficiales y reconocidos son los pescadores, ya sean comerciales, formales, informales, de subsistencia, pero nuestras experiencias en el estudio de conflictos nos hacen ver que también son actores de conflictos pesqueros, los productores, los que siembran, los madereros, los ganaderos, y también las instituciones, como ocurre en nuestro caso, que ante la ausencia de respuestas oficiales, los municipios están tomando mucha intervención en el tema de soluciones de conflictos pesqueros. Las estrategias de manejo pesquero tienen reconocimiento local en este momento, tanto en Pasco, en Huánuco, como en Loreto, y que han demostrado importantes resultados a nivel de ordenamiento pesquero y de confianza entre los actores, pero sigue estando pendiente y significa un desafío el tema del reconocimiento nacional. Muchas gracias. Clavado 12 minutos. Lo practiqué. Muy bien, muchas gracias. No, excelente, excelente, Vanessa. Traes informaciones bien interesantes, importantes para la comprensión de qué son estos conflictos, ¿no? La cuestión del territorio es una cosa que tenemos que frisar bastante, la comprensión de otros usos, ¿no? Y la comprensión de que conflicto pesquero no es necesariamente lo que está en el agua, dentro del agua del pescado. Hay otras cosas que hay que observarlas también alrededor. Muy bien. Bueno, ahora para cerrar esta parte de concluir esta parte de presentaciones, Ivette, que nos va a presentar, Ivette Castañeda de WCS Perú, que nos va a presentar un trabajo que está realizando muy interesante sobre el mapeo de conflictos pesqueros en Loreto, ¿no? Y el mapeo y el mapa, ¿no? de estos conflictos. Ivette, contigo. Muy bien. Buenas tardes. Mi nombre es Ivette Castañeda, yo soy socióloga. Pertenezco al equipo del Paisaje Marañón Ucayali de WCS Perú. Somos un equipo interdisciplinario y el día de hoy me toca presentar el trabajo que hemos realizado en el equipo en el periodo de octubre del 2019 a marzo del 2020. Se trata de la evaluación espacial de conflictos pesqueros en la región Loreto. Este es un trabajo de investigación que forma parte de un proyecto. El proyecto se llama Mitigación de Conflictos Pesqueros en Loreto, y ambos han sido posibles gracias al apoyo de USAID. Muy bien, voy a hacer una presentación que se divide en dos partes. En la primera parte quiero dar el contexto del estudio que hemos realizado, qué entendemos por conflicto pesquero, por qué es importante hablar de conflictos pesqueros, y en la segunda parte voy a presentar un aplicativo bastante práctico que muestra los hallazgos de una manera muy visual, es el mapa interactivo. Entonces vamos a empezar con la primera parte, estoy compartiendo la pantalla. Y bueno, ¿por qué es importante hablar, investigar, estudiar los conflictos pesqueros en Loreto? Loreto es una región nororiental en el Perú, muy amplia, que tiene la pesquería como una actividad económica estratégica. La pesquería genera muchos réditos económicos. En el año 2019, la extracción pesquera solo con fines comerciales superó las 11.000 toneladas, por un valor de más de 16 millones de soles. Esto es más casi 5 millones de dólares.
Y además es una actividad que directamente da de comer a los loretanos, ¿verdad? Permite que los loretanos tengan en la mesa día a día un producto que tiene un alto valor nutricional, y en muchos casos, en muchas especies, dependiendo de la especie, es accesible al bolsillo de los loretanos. Además, los conflictos pesqueros lamentablemente están muy extendidos en el territorio de Loreto y tienen muchos impactos negativos que luego voy a pasar a detallar. Bueno, la finalidad de este estudio es mejorar la comprensión de las autoridades regionales, nacionales y de la sociedad civil sobre los conflictos pesqueros, sobre las dinámicas pesqueras y las amenazas relacionadas a esta actividad, con la finalidad que se tomen decisiones informadas, oportunas y acertadas. Los conflictos pesqueros pueden generar impactos negativos en varios aspectos de la vida de los loretanos y de la vida política incluso de Loreto, ¿no? Por un lado, los conflictos pesqueros están directamente relacionados con la economía regional. Como mencioné, la pesca es una actividad que da un gran aporte a la economía de Loreto, y al ser una actividad que involucra a muchos actores compitiendo por un recurso que se está viendo cada vez, se está percibiendo cada vez con mayor escasez, podría afectar negativamente la sostenibilidad de este recurso y también la economía regional. Además, es un fenómeno social que es conocido. El conflicto social es bastante recurrente en Perú. Tenemos ya una larga trayectoria, hay muchos estudios sobre conflictos sociales en Perú y sobre el impacto que tienen estos fenómenos en la gobernabilidad, en la capacidad de gobernar, de implementar, de ejercer, de hacer que se cumplan las leyes por las autoridades, ¿verdad? Entonces, también aquí es un aspecto delicado donde los conflictos pesqueros pueden tener un impacto negativo. Además, como vamos a ver a lo largo de la presentación, están relacionados también con las formas de organización comunal, porque las comunidades son un actor clave en estos conflictos. Y de manera también directa pueden influenciar en el desarrollo local y la economía de estas comunidades. Muy bien. Bueno, pero ¿qué es un conflicto pesquero? Creo que es importante definirlo para entender mejor de qué estamos hablando. Hemos revisado la legislación en materia de conflictos sociales en el Perú. Este es un tema, como les decía, muy sensible para el gobierno, ha generado muchas crisis políticas en el pasado y los conflictos sociales están siendo monitoreados en nivel general por distintas instituciones donde destacan la Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, los conflictos pesqueros no han sido visibilizados en estos registros. No existe un registro de conflictos pesqueros como parte de esa lista, de ese registro nacional de conflictos sociales. Bueno, no obstante, analizando la bibliografía, la legislación, definimos un conflicto pesquero como una situación en la que dos o más partes tienen intereses distintos que se representan en posiciones contrapuestas en torno al acceso y o el uso de recursos pesqueros, los cuales, situaciones que pueden estar enmarcadas dentro de las normas o no. Vamos a poner un ejemplo típico que también es bastante representativo de los hallazgos que voy a detallar más adelante. Este ejemplo se encuentra en la cuenca del Amazonas, en el distrito de Fernando Lores, en la provincia de Maynas. E involucra por un lado la comunidad de Huaysi, una comunidad de pocos pobladores que se ubica en la ribera de la desembocadura del río Tahuayo con el canal central del Amazonas. Los comuneros de Huaysi, a quienes entrevistamos, nos manifestaron que recurrentemente encuentran pescadores foráneos que realizan pesca indiscriminada y con malas prácticas en esta zona. Señalaron de manera recurrente a pescadores de la localidad de Tamchillaco, que también se encuentra en esta cuenca. Es una localidad próxima. Hablamos con estos pescadores y ellos señalaron que efectivamente realizan la actividad pesquera en esta zona y consideran que tienen el derecho y exigen este derecho a acceder al recurso pesquero en este cuerpo de agua. Al encontrar la prohibición de los comuneros de Huaysi, ellos han reaccionado con amenazas a estos comuneros y también con intentos de represalias, por ejemplo, de evitar que la producción pesquera de esta comunidad llegue a los mercados locales, ¿no? Bloquear su venta. Muy bien, el trabajo se hizo
recogiendo información, como les dije, de la legislación. También revisamos información bibliográfica sobre conflictos pesqueros. El tema de conflictos pesqueros es poco abordado en la literatura académica. Normalmente se ha analizado de manera tangencial. Y además solicitamos información, registros, datos, actas, algún tipo de registro a las autoridades regionales. Sin embargo, la mayoría de ellas señalaron que no contaban, no tenían registrado conflictos pesqueros dentro de su jurisdicción. Luego seguimos a realizar un trabajo de campo donde nos acercamos primero a las autoridades regionales, provinciales, comenzando por la entidad rectora, la Dirección Regional de Producción de Loreto y las direcciones subregionales. También hablamos con las gobernaciones, con la gobernación y las subprefecturas, que son entidades que se encargan de ver el orden interno, la paz y el orden interno en las localidades. Muchos de ellos tenían información, si bien no estaba registrada formalmente en un libro, sabían de la existencia de estos fenómenos. También recurrimos a organizaciones de sociedad civil, entre ellas estaban muchas organizaciones no gubernamentales como IBC, y también organizaciones que pertenecen o que representan a grupos indígenas, que son muy presentes, que están muy presentes en Loreto. Después de eso hicimos también una visita a los grupos de pescadores que hay. Nos concentramos en 3 cuencas de análisis: la cuenca del Ucayali, la cuenca del Marañón y el canal central del Amazonas. Nosotros visitamos las ciudades, las capitales provinciales y algunas capitales distritales que se ubican a lo largo de estas cuencas, y también visitamos algunas comunidades. De esta manera identificamos los actores de los conflictos y recogimos información sobre cuántos conflictos, dónde se encuentran, sobre qué temas versan estos conflictos y qué intensidad o grado le asignaban estos actores a estos fenómenos. Muy bien, entonces voy a hablar ahora de los hallazgos antes de pasar al mapa interactivo. Pues lo primero que encontramos y que vale la pena destacar es que los conflictos pesqueros en la región Loreto surgen en las zonas de mayor disponibilidad de recursos pesqueros, pero en un contexto en donde hay un consenso generalizado, tanto por el lado de la academia como por el lado de los actores, los pescadores, sobre que el recurso está disminuyendo. Específicamente se refieren a las especies más valoradas en los mercados, ¿no? Entonces tenemos un testimonio acá de muchos que recogimos de distintos grupos de pescadores de ciudades y de comunidades que señalan que especies antes muy comunes en estos cuerpos de agua ahora son difíciles de encontrar, y cuando se las encuentra en un tamaño más reducido del que se les solía hallar. Bueno, y ahora vamos a hablar de las cifras, ¿no?, que siempre son muy importantes. En las 3 cuencas de análisis encontramos 113 conflictos. La gran mayoría, casi 50%, un 46% para ser exactos, se ubican en la cuenca del Ucayali, y esto no es una sorpresa, porque la cuenca del Ucayali es tradicionalmente conocida, históricamente conocida en Loreto, como una cuenca de mucha producción pesquera. El 30% se encuentra en el canal central del Amazonas. Ahí hemos encontrado casos diversos, entre ellos, vale la pena mencionar por las presentaciones que han hecho los compañeros, casos que involucran actores binacionales, ¿verdad? Y ahí la necesidad de coordinar, de que las autoridades de los dos países coordinen con respecto a la mejor manera de regular, manejar estos conflictos. También encontramos un 24% de casos en la cuenca del Marañón, donde existe una gran variedad de pueblos indígenas. Y ahí también coincidir con lo que han señalado mis compañeros, con lo que señaló Vanessa, de que los conflictos involucran a una gran diversidad de actores, que pertenecen a contextos sociales diferentes y a grupos culturales distintos. En Loreto tenemos una gran variedad de pueblos indígenas, por ejemplo, y ellos están muy bien representados en los conflictos. Pero bueno, hablando un poco más de los actores, desde la perspectiva de conflictos, si bien las autoridades pesqueras y la regulación identifican distintos tipos de pescadores, mirándolo desde el lente de los conflictos pesqueros, encontramos 4 tipos. El primero serían los pescadores de comunidades indígenas, que son miembros de pueblos indígenas, como por ejemplo los Capanagua, los Cocama, los Ticuna, etcétera, que se dedican a la actividad pesquera desde tiempos ancestrales y que normalmente la realizan de una manera muy artesanal, con fines de subsistencia y también con fines comerciales, pero a menor escala, una escala muy bajita.
Los pescadores de comunidades ribereñas son pescadores que no son parte de pueblos indígenas, pero que también realizan la actividad pesquera con una larga tradición ya, y también reclaman, como los indígenas, un derecho sobre este territorio, sobre estos cuerpos de agua. Muchas veces tienen una actitud defensiva, protectora, de los cuerpos de agua de los cuales extraen el recurso pesquero. Y este es un tema clave para entender la dinámica de los conflictos pesqueros que hemos encontrado en Loreto. Ellos también realizan una actividad que está directamente relacionada con el consumo y también con la actividad comercial, a una escala baja. Por otro lado, tenemos los pescadores de centros urbanos, que suelen ser pescadores que tienen mayor equipamiento, mayor logística, de repente mayor número de embarcaciones, e incluso la tecnología para poder conservar mejor la producción pesquera, ¿no? Estos están enfocados directamente a la pesca comercial. Finalmente, tenemos a los pescadores que pertenecen a grupos de manejo. Son aquellos pescadores que se han asociado específicamente para aprovechar un recurso dentro de un área natural protegida. Dentro de Loreto tenemos muchas áreas naturales protegidas, así que este grupo es bastante importante, este tipo de actores es bastante importante. Ellos se rigen bajo la normativa de la autoridad que está a cargo del área natural protegida, ¿verdad? Y tienen planes de manejo, y de esa manera organizan su actividad. Muy bien, estos actores están representados en el mapa que vemos a continuación, y como ven en la leyenda en la parte inferior derecha, hay una gran combinación de conflictos, hay una gran combinación de actores en los distintos casos identificados. Entonces tenemos muchos casos, casi el 78% de los casos involucran a dos actores típicos, que son los pescadores que pertenecen a centros urbanos y los pescadores que pertenecen a comunidades, sean estas ribereñas o sean indígenas. Esto es muy importante porque a lo largo de las entrevistas que hemos realizado con estos distintos actores nos hemos dado cuenta de que hay un elemento que podría explicar esto, ¿no? Que es que en esta percepción generalizada de que la pesca ahora es más difícil, es una actividad más compleja de realizar porque el recurso ha disminuido, los pescadores de centros urbanos, con esta capacidad y logística mayor que las de comunidades, se animan, bueno, o se ven incentivados a desplazarse en zonas mucho más amplias dentro de las cuencas, llegar a cochas, a caños, a espacios, cuerpos de agua a los que quizás hace unos años no llegaban. Y es ahí donde se encuentran cara a cara con los miembros de las comunidades ribereñas, indígenas, quienes tienen una mirada, como señalaba hace un rato, protectora de estos cuerpos de agua, quienes sienten que tienen un derecho prioritario o incluso exclusivo sobre el cuerpo de agua y sobre los recursos que hay en él. Muy bien, el 60% de los casos están ubicados en cochas y tenemos casi 60% de casos que son identificados como graves. Lo que voy a hacer ahora es presentar rápidamente el mapa. Yo les he enviado el link y ahora denme un segundo para compartir. Soy un poco nueva en esto del Zoom. No sé si me podría ayudar alguien a compartir el mapa. ¿Cree que sí? Ah, ya encontré. Ya está. A ver, acá. ¿Lista? No lo encuentro. Yo tengo a la mano, si quieres. Ok, listo. Por favor, ayúdame con eso. Que no me aparece entre las opciones de compartir. No sé por qué. Bueno, lo que van a poder ver en un segundo es... ¿Puedes dejar de compartir? Sí. A ver. Listo. Listo, ahora Perfecto. estamos, ¿no? Lo que van a ver es estos resultados volcados a un mapa interactivo. Aquí tienen las 3 cuencas de análisis. Y lo que ven como alfileres en colores rojo, amarillo y naranja son los conflictos. Del lado superior derecho tenemos las capas de análisis. Y en esas capas, no sé si puedes, sí, muchas gracias Gina, podemos observar las distintas opciones para visualizar esta información. Por ejemplo, los límites provinciales. No sé si le puedes dar check. Perfecto, debería poder, ahí. Entonces se puede ver los conflictos dentro de las jurisdicciones provinciales de la región. Igualmente las carreteras.
Muy bien, y las capitales. Otro dato importante allí que puede ayudar a entender mejor la dinámica de los conflictos y cómo intervienen muchos actores y elementos geográficos es la distribución de comunidades campesinas y de comunidades nativas. Como ven, eso es una gran presencia, este tipo de organizaciones tienen una gran presencia en la región, y finalmente las áreas protegidas. Las cuencas del Ucayali y del Marañón se encuentran bordeando la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, que es un área donde también hay un importante número de cuerpos de agua con capacidad productiva, sobre todo en el lado de la cuenca del Ucayali, en el canal de Puinahua. Allí vemos una importante aglomeración de conflictos pesqueros, y lo que quería destacar también es que los conflictos que están marcados en color rojo son los conflictos graves. Finalmente, para cerrar, me gustaría, Gina, que pudieras pinchar alguno de los conflictos, cualquiera de los alfileres. Perfecto. Entonces allí podemos ver la información básica sobre el conflicto, la intensidad, el tipo de cuerpo de agua donde se lleva a cabo este conflicto, la ubicación geográfica y la ubicación político-administrativa, además de una descripción general del caso. De esta manera, este instrumento permitiría que autoridades, investigadores y otros actores interesados en la temática puedan acceder a información, digamos, fresca, dinámica, sobre estos fenómenos que son muy, muy recurrentes en Loreto. Como se observa en el mapa, son conflictos locales, pequeños, pero en la medida en que están aglomerados en tanta cantidad, en que están tan extendidos en la región, su impacto en la economía, su impacto en la gobernabilidad es realmente considerable, ¿no? Y es algo que requiere mucha atención por parte de las autoridades. Bueno, allí terminaría. Excelente, Ivette. Ahora te llamé, cierto, estoy llamándote Ivette. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, chicos y chicas, excelente. Muchas gracias por las presentaciones. Estaba algunas notas aquí, entonces voy a hacer un papel de moderador, ¿no? Más o menos hacer este resumen, un poco esta lógica, y es más o menos antes de abrir para las preguntas. No hay preguntas en el chat, entonces vamos a abrir el espacio para preguntas para quien quiera manifestarse. Si es que alguien tiene preguntas, por favor, o la pone en el chat o levante la manito para que alguien, no sé si Gina o Vanessa pueda registrar quiénes son exactamente quién es en el orden. Y bueno, como había dicho en el inicio de este seminario webinario, y fue constatado por las presentaciones toda esta cuestión de observar los conflictos en varias dimensiones, de actores de uso, ¿no? Yo había hecho unas notas aquí referentes a estas dimensiones en relación a que a veces no podemos observar solamente las cuestiones de aguas, de peces, ¿no? De pesca, en fin, y sí, y observar lo que está aconteciendo alrededor. Recuerdo que en los años 2000 aquí en Amazonas hubo un ejercicio de hacer los SAS, Sistemas Abiertos Sostenibles, que era más o menos en aquella época que había un gran esfuerzo de creación de áreas protegidas como estrategia de gobernanza territorial, como estrategia de ordenamiento territorial. Y los sistemas abiertos sostenibles eran como una contrapropuesta, diciendo, oh, mira, podemos hacer cosas de forma sostenible sin crear necesariamente áreas protegidas. Entonces se hicieron también varios trabajos. Yo participé de ese proceso. Era un proyecto de la Universidad Federal de Amazonas. Pero llegaba en un punto enfrente, que era la cuestión de la legalidad de esto, ¿no? ¿Quién reconoce estos actos? ¿Quién reconoce estos acuerdos? Y no solamente eso, ¿quién los mantiene? ¿No? ¿Cómo se garantiza que todas las medidas, la zonificación, el monitoreo funcione? Lamentablemente, felizmente hubo un reconocimiento oficial de este acto, de estos acuerdos de uso sostenible, unos acuerdos grandes, pero no hubo la garantía de porque no tenía quien lo sosteniera.
Entonces, prácticamente no dieron continuidad. Y esto me llama un poco la atención que, con excepción del mapa, ahora que vimos el mapa interactivo, algunas presentaciones no trajeron a veces en sus mapas las áreas protegidas, ¿no? Entonces, esto también es bueno observar esto en el territorio, dónde están, ¿no? ¿Qué tipo son? ¿Son los territorios indígenas? ¿Son unidades de conservación? ¿Qué tipo de reservas que existen? ¿Qué gobernanzas, ¿no? están también sobrepuestas en esto? La cuestión transfronteriza es fundamental. Estamos vivenciando estas, y es bueno que salgan a tona también estos temas. Las regiones de frontera. Hubo un seminario esta semana también aquí en Brasil, justamente sobre las políticas de frontera relacionadas a crímenes. Y todo lo que es crímenes, lo que se dice en términos de fronteras, es solamente crímenes de drogas y de armas, no solamente esto, ¿no? Pero por suerte había gente que participaba, que también colocaba las cuestiones de observar las fronteras también por otro lado, ¿no? No por el lado simplemente de un lugar peligroso, que un lugar que hay que militarizarlo, o un lugar que hay que simplemente ponerlo en un alerta rojo. Y sí, lugares que hay que observarlos bien por sus relaciones fuertes, culturales, entre dos pueblos, dos países, tres países, en fin, todo esto, y que tienen perspectivas muy interesantes de manejo de normatizaciones. Estamos vivenciando esto en otras cuencas también, que hay proyectos que vienen y están llegando ahí justamente para trabajar en esta cuestión del manejo integrado de cuencas. La parte ya para encerrar un poco este manejo de lo que ha pasado hasta estos últimos 45, 50 minutos, es el trabajo de Ivette que WCS Perú está haciendo, que es sensacional, y es una necesidad. Nosotros que trabajamos con este tema siempre tenemos aquella cuestión, quiero ver dónde está, quiero ver cómo está, ¿no? Quiero ver cómo eso se relaciona con otros territorios. Y a veces hacemos esto de forma muy, muy artesanal. Yo tengo unos mapitas que yo los hice en Photoshop, ¿cómo se llama? En Paintbrush, o con figuritas en cosas, cogiendo informaciones aquí, allá. Y hoy día tenemos esas oportunidades de tener esas herramientas interactivas, ¿no? Y queda hasta inclusive para comenzar este debate y tener un poco esta provocación de que quién sabe, podemos, a partir de este pequeño grupo que estamos conversando ahora, poder tener un mapa de conflictos amazónicos. Tal vez en este momento no en este nivel de detalle que está en el proyecto de USAID, en WCS Perú, pero por lo menos una forma que podamos juntar esas informaciones de dónde están estos conflictos y ponerlos en un mapa para poder visualizar, ¿no? Esto de una forma, y saber, por ejemplo, se relacionan con qué cosas, se relacionan con hidroeléctrica, se relacionan con minería, se relacionan con pesquerías, se relacionan con desforestación, ¿no? Como Paul había indicado, esos procesos, ¿no? Los procesos económicos, en fin. Y me parece interesante que tal vez podamos de repente más enfrente poder conversar un poco sobre esto y poder generar un producto que él pueda también generar otras necesidades y pueda hacer de repente tener varias IVETs que en otros lugares que podamos tener esto más ampliado, ¿no? En fin. Preguntas. Bueno, les cuento que tenemos... Ya hay preguntas. Tenemos 3 preguntas en el chat. Y... Yo tengo unas preguntas a mí. Sí, entonces les comento las preguntas que están en el chat, ¿no? Diana Rodríguez, que agradece por las presentaciones, y pregunta a Ivette cómo se estimó la intensidad del conflicto. Iván, de Pronaturaleza, pregunta cuál es la metodología para categorización de los conflictos, también que va en el mismo sentido. Y Fiorella Brunel, de WCS Perú, pregunta cuáles son los siguientes pasos sobre el mapa de conflictos, ¿no? Y cómo lograr un impacto con esta herramienta ante las autoridades. Bueno, muy bien. Nosotros hicimos algo muy novedoso en cuanto a estudios de conflictos sociales. La mayoría de entidades que han registrado conflictos hacen una categorización ad hoc.
Es decir, la misma entidad que registra, desde su enfoque, muchas veces institucional, desde el sector que trabaja, le da una categoría. Eso es lo que hace la Defensoría del Pueblo, eso es lo que hace la Presidencia del Consejo de Ministros. Nosotros decidimos darle voz a los actores. Hablamos con los pescadores y analizamos, tuvimos un espacio amplio para analizar la situación que estaban enfrentando y les pedimos que de acuerdo al impacto que generaba esta situación en su economía, de repente en temas incluso de seguridad, como mostraba en el ejemplo, hay a veces problemas de confrontación física. No solamente, a veces superan las amenazas. Y ellos mismos dieron esta valoración. Entonces, para esto, por ejemplo, los casos graves muchas veces eran aquellos donde había habido una pérdida económica, donde no había mayor, ellos veían que no había mayor posibilidad de diálogo, ¿no? En cambio, los casos leves tenían lo contrario, no había habido todavía confrontación, no había habido pérdida económica, consideraban que aún era posible negociar con la otra parte, entonces pensaban que era un caso leve. Y los siguientes pasos, pues ahora lo que tenemos que hacer, y hacerlo muy rápido, es difundir esto, así que nos vendría muy bien que nos ayuden a hacerlo. La idea es que llegue a manos de los tomadores de decisión, del personal técnico, y no solamente del sector pesquero, lo mencionaba Guillermo, necesitamos analizar esto de forma como interrelacional. En el mismo territorio, en Loreto, hay un montón de cosas pasando al mismo tiempo, proyectos, actividades mineras, proyectos de extracción petrolera, proyectos de hidrovías, proyectos de carreteras. Es importante que analicemos esto de una manera integral porque estos proyectos pueden jugar muchas veces en contra de una situación que ya es frágil a nivel social y política. Entonces, es importante que esta información llegue a las autoridades. Nosotros lo hemos presentado a nivel regional hasta exactamente hace un mes en Loreto, y tenemos pensado difundirlo a nivel de redes, a nivel de también otra actividad pública, y precisamente estamos definiendo la estrategia comunicacional. De hecho, tenemos una reunión el día de hoy para ver cuáles son los medios más apropiados dada la coyuntura también de pandemia, ¿no? Para promover esta información, para difundirla antes de que pase. También esto es una situación que tomas una foto en un momento y luego ya la realidad que tomaste cambia. Entonces tenemos que explotar esta información muy pronto. Guillermo, tienes la palabra otra vez. Sí, yo tengo un comentario y una pregunta encima de esas preguntas y la respuesta que hiciste ahora. Estaba viendo en el mapa los puntos, los alfinetes, los alfileres son comunidades prácticamente, ¿no? Cada uno de ellos se refiere a una comunidad. No, entonces, esa era una pregunta que tenía, porque realmente viene con ese punto que tú colocaste, de esa visión realmente de un territorio, ¿no? Si es que hay puntos que también son territorios que agregan más comunidades. Es eso. Perfecto. Los alfileres son los cuerpos de agua donde ocurre el conflicto. Entonces, muchas veces, como decía hace un rato, el 60% de los casos son relacionados a cochas. Cochas son como pequeños lagos. Entonces, a ese punto llegan muchas veces pescadores de localidades, de centros urbanos, que pueden estar muy distantes del punto del cuerpo de agua. Pero sí, lo que está próximo es una o varias comunidades que buscan resguardar, proteger ese cuerpo de agua de malas prácticas pesqueras, de sobrepesca, etc. Súper, muchas gracias. Yo tengo una pregunta para Carol. Una de las cosas que comentas, eu vou falar em português, em portunhol. Uma coisa que tu comenta é a possibilidade de criação de comitês trinacionais, né? Comitês de bacia trinacionais. É uma proposta que vocês já vêm desenhando. Como vocês pensam que ele seja a mesma coisa que os comitês de bacia tradicionais que hoje a ANA, a Agência Nacional de Águas, já desenvolve, ou é uma coisa que estão pensando especificamente para a questão de pesca? Guilherme, essa pergunta é muito boa. Na verdade, a gente não sabe qual caminho seguir.
houveram algumas tentativas, inclusive no último evento que eu estive na Bolívia, nós tivemos uma conversa liderada pelo grupo do Paul Van Damme e outros pesquisadores da Bolívia para que a gente tivesse um pequeno grupo de discussão, mas ainda focado na pesca e nos impactos das hidrelétricas na pesca. E até onde eu sei, não tem uma formatação jurídica ainda estabelecida para um grupo específico só da pesca. Existe agora eu esqueci o nome, acho que é a Casa da Irmandade. Existe um grupo que discute problemas comuns da Bolívia com o Brasil, e, inclusive algumas pessoas da CEDAM participavam, tinha uma aluna que participava, enfim, mas a pesca nunca era discutida. Então, uma coisa que me preocupa quando se discute os comitês é que a possibilidade de se fazer um comitê, é que a pesca é sempre muito invisível. Então, a minha sugestão é que focasse na pesca e que se tentasse a criação de um comitê de discussão, mas eu não sei como fazer com que esse grupo tenha uma representação jurídica válida. Esse caminho eu, de fato, não sei. A gente já tentou vários caminhos aqui e eu não tenho essa resposta. Talvez o Paul possa responder e nos ajudar, porque já tentamos com a Secretaria de Meio Ambiente aqui, já não conseguimos. Desculpa, não consegui responder. Não, é porque é um tema que interessa bastante, né? Mas são coisas realmente de um outro nível, outra escala, né? Então, falando de Itamaraty, relações exteriores, enfim. Justamente isso. Todas as vezes que eu perguntei para a CEDAM ou para o IBAMA, eles disseram, isso envolve o Itamaraty. E eu não vou me meter. É isso. Paul, queres comentar alguna cosa en esto? Yo debo responder lo mismo. Creo que ya hubo varios intentos en Bolivia, Brasil y Perú para conformar comités internacionales, pero creo que no estamos preparados a nivel nacional para participar en comités internacionales. No hay la estructura institucional, legal, para realmente conformar una contraparte para el poder, para la fuerza que tiene Brasil en este caso. Es la asimetría que tenemos con Brasil tampoco nos favorece crear comités internacionales. Y tampoco, según lo que yo sé, hay en Colombia y Brasil, hay muy poca interacción entre Colombia y Brasil para manejar el recurso pesquero. ¿No? Las condiciones están también cambiando. Tenemos la impresión que en los últimos años hay mucho más presión desde abajo para conformar comités. Y yo pienso que es el futuro. No creo que tenemos que esperar mucho de los actores públicos, también porque tenemos la impresión que no les conviene mucho, ¿no? Prefieren que todo lo que pasa en zonas fronterizas y transfronterizas se quede un poco en el olvido, no quieren ponerlo en la agenda, porque no les conviene por razones políticas. Pero yo veo un futuro bastante prometedor de conformar ciertos comités más a nivel local, impulsados por actores locales que están afectados por acciones humanas muy concretas, como en el caso de Madeira, las represas. Pero la interacción entre pescadores, el Cacho de la Esperanza, el sur de Brasil, es muy fuerte, ellos interactúan entre ellos. Yo creo que desde la presión de la sociedad civil se podría, creo, crear cambio, pero no desde los actores públicos. Esto tomaría mucho más tiempo. Gracias, Paul. Mariana tiene un comentario. Sí, justo sobre lo que estaba diciendo Paul. Nosotros un poco desde la época de Aguas Amazónicas y en el marco de Ciencia Ciudadana y en otros espacios, estamos pensando un poco la línea de lo que dice Paul, y quería yo preguntarles a Paul, pero también a ustedes, que son los que tienen la experiencia, la ciencia, pero también la experiencia en terreno. ¿Cómo ven la viabilidad de justamente desde abajo conseguir un esquema de normas o formas que legitimicen los acuerdos de pesca y los acuerdos de las organizaciones de base, normas que
estén armonizadas, o sea, que sean a nivel subnacional o tal vez nacional, pero que estén armonizadas. Es decir, te pones de acuerdo informalmente entre Loreto y Amazonas, o entre, no sé, Beni y Rondônia, o el municipio que corresponda, no sé cuál es. Y emiten más o menos las mismas normas, o que estén armonizadas, sin necesidad de pasar por acuerdos internacionales, que es lo difícil. ¿Eso lo ven viable o es perder el tiempo, tratar de hacer algo así? Aquí la pregunta. Para ustedes y para quien quiera responderla. La pelota. Yo quizás quisiera responder muy rápido porque damos un poco la impresión que los conflictos pesqueros son algo negativo. Claro, vivimos aquí muy breve en Bolivia, en un país muy particular, quizás sin mucha norma, pero también hemos encontrado en el trabajo de campo que muchos de los conflictos pesqueros son mecanismos de construcción local, que son mecanismos de adaptación, de mitigación y de resolución de conflictos. Creo que es muy importante. Entonces, no lo llamamos conflictos. Y creo que cualquier sistema de manejo pesquero a nivel internacional o a través de planes de manejo y hasta sistemas de acuerdos pesqueros validados por el Estado son, no digo peligrosos, pero muchas veces chocan con los mecanismos locales que ya existen, ¿no? Tenemos en Bolivia muchos sistemas de habilitación de pescadores comerciales que negocian con indígenas, que a través de un fortalecimiento aprenden a resolver sus conflictos pesqueros. Entonces aquí el conflicto pesquero puede ser algo muy positivo, muy fuerte, un instrumento local que no siempre necesita validación por el Estado. Entonces puede ser interesante fortalecer estos mecanismos ya locales sin legalizarlos. Es quizás una idea Vanessa. personal. Sí, yo justo quería decir sobre el tema de cuál es la mejor forma o el diseño de una estructura entre países que trabaja el tema pesquero y también el tema aguas. Yo hago parte de una propuesta de WCS que está impulsando con el MINAM para la cuenca del Putumayo y que también tiene su contraparte en Ecuador, y me parece importantísimo lo que ellos están haciendo. O sea, creo que deberíamos mirar un poco el diseño que están planteando, porque precisamente ellos están empezando a construir desde abajo hacia arriba y tienen una estructura de gobernanza bastante interesante de lo que he escuchado hasta ahora, que es trabajar sobre lo que ya hay, ¿no? Identificación de actores, de espacios, de estrategias, de procesos que ya están en marcha. Tal vez para el grupo sería bueno también estar siempre atentos a lo que va avanzando en el proyecto, en este proyecto. Perfecto, Vanessa. Sí, es justamente un tema que todavía está en construcción también, en el proyecto para el Putumayo, y él busca alimentarse también de estas opiniones, porque la armonización de actos locales, de actos por países, viene tal vez, la tendencia es que sea una estrategia realmente para la gobernanza territorial y manejo del territorio de la cuenca como un todo, compartida por 4 países, ¿no? Ese es un tema muy interesante. Hay un comentario de Jonathan, lo voy a leer, después yo tengo un comentario final para encerrar, y pues ya Gina ya me mandó 8 mensajes aquí para decirme que ya estamos pasando ahora. Pero Jonathan dice, con respecto al mapa de conflictos pesqueros, el siguiente paso desde WCS es trabajar con al menos 5 casos tipo de este universo de conflictos encontrados para buscar y gestionar herramientas que permitan mitigar o solucionar los conflictos pesqueros con una participación activa de la autoridad pesquera en Loreto. Muy interesante. Es bueno poner estos casos, testar, ¿no? y hacerlos funcionar. Excelente, excelente. El comentario que tengo es que viendo las experiencias del Perú y de Pará, ¿no? Perú y Pará, son muy semejantes en términos que tienen una demanda antigua de ordenanza de acuerdos, ¿no? Yo recuerdo, no, Vanessa, fue cuando, 2011, ¿no? Que estuvimos en Quito, sí. justamente por una discusión sobre gobernanza pesquera en fronteras,
fue muy específica y promovida por el IAP. Entonces estaban personas de aquella época, estaba Michael Golding, Peter Bailey, Cato, ¿no? Carlos Cañas, tú, Richard, en fin, un montón de gente que ya estaban discutiendo esto. Y desde aquella época ya venía la historia de, bueno, el reconocimiento de acuerdos de pesca en Perú. En Pará también ya viene una cosa más o menos parecida, que hasta ahora no tienen un ordenamiento, pero esperamos que luego salga. Las fuerzas están ahí ocurriendo para que esto pase luego. Curioso que es un proceso muy largo, porque, por ejemplo, esa cuestión del registro de soluciones de conflictos, totalmente de abajo para arriba, comenzaron en la región donde Alexandre Hercos está aquí en la reunión, por ejemplo, en Tefé, en la región de Mamirauá, la década de 60 y 70, ¿no? Donde ya los conflictos de pesca comenzaban a aparecer y generar muchas dificultades. Y la solución fueron acuerdos informales mismo, ¿no? Que eran reconocidos localmente por actas de reuniones, ¿no? Que eran hechas y seguían. Los conflictos fueron aumentando, la dimensión fueron creciendo, las áreas geográficas también, y para que tengas una idea, solamente en el 2002, en diciembre de 2002, salió una normativa del IBAMA, ¿no? Que reconocía los acuerdos de pesca y decía cómo construir un acuerdo de pesca. En 2002, desde la década de 70 hasta 2002, no había una sola regulamentación sobre acuerdos de pesca, resolución de conflictos, gestión de conflictos pesqueros. Hoy día el IBAMA no crea más acuerdos de pesca, no hay más esta tarea por el gobierno federal. Muchos de los acuerdos de pesca que fueron construidos en aquella época, entre el 2002 y el 2009, prácticamente quedaron huérfanos y los estados pasaron a hacer su reconocimiento. El estado de Amazonas lo hizo en 2011, ¿no? Una norma estadual de Amazonas para los acuerdos de pesca. Y él trae justamente un poco eso que Paul nos dice en relación a que la normativa de acuerdos de pesca de Amazonas, él trae 3 principales objetivos. Uno es la resolución de conflictos. El otro es la recuperación de especies, la recuperación de ambientes, que puede ser por cualquier cuestión, por cualquier asunto. Y el tercero, para viabilizar un manejo sostenible, que aquí en el caso es específicamente para el caso de Paiche. Entonces, él trae justamente esa otra cara, que el acuerdo de pesca no es necesariamente para resolver apenas un conflicto, sino para traer oportunidades de gestión y oportunidades de manejo también de recursos pesqueros y de territorios. Porque acuerdos de pesca, si es que la mayoría no hay un monitoreo que diga que de hecho ha aumentado el recurso pesquero, él con certeza ha traído aumentos en y mayor fortalecimiento de gobernanza. Bueno, entonces, bueno, por mi parte, cierro con este comentario general. Creo que tenemos unas tareitas más enfrente para, quién sabe, ¿no? De repente otro webinar más avanzado, más ampliado, o un grupo de trabajo específico para estos temas. Muchas gracias a todos y nos continuamos comunicando y paso a Gina para los finalmente. Gracias, Guillermo. Entonces, bueno, más que nada quisiera agradecer a Socorro, Carol, Fernando, Paul, Ivette, Vanessa, Guillermo por las presentaciones, Guillermo por la moderación otra vez. Y también agradecer a Claudia y Vanessa que estuvieron apoyando en la coordinación del webinar. Y siempre importante recordar que este evento es posible gracias al apoyo de la Fundación Gordon y Betsy Moore. Y el otro es que vamos a publicar una nota sobre el webinar. Entonces, ahí vamos a compartir con todos y vamos a publicar en nuestra red social, en la página web y también compartir vía Facebook y Twitter. Ahí les paso los links vía el chat. Y hoy también quisiera destacar que además de los socios de la red que han estado participando activamente, tuvimos la participación de otras personas, otros colegas de las organizaciones socias, también alumnos de Carol, de Carolina, que están por ahí, y otras personas que han llegado, y todos son muy bienvenidos a participar de nuestra comunidad.
les pasamos la voz si quieren también unirse a la red. Está el link ahí en la pantalla y ahí invitamos a todos a seguir esta conversación con redes sociales y nada. Y si tienen recomendaciones de otros temas que podemos abordar en los webinars, también muy bienvenidos para proponer ideas y mantener este canal activo. Y tenemos también varias tareas, como dijo Guillermo y señaló Mariana, porque es un tema muy importante y de repente podemos ya tener como una acción más concreta como próximos pasos, ¿no? Entonces, ahí cerramos. No sé si alguien tiene algún comentario y no, cerramos. Todo bien. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Un gusto verlos. También, Fernando. Un gusto, Fernando. Igualmente, un saludo a todos. Cecilia, qué alegría verte por allí. Oscar. Mira, Kulen, Pamela. No, Hay un montón de- mira. ahora te das Oscar. cuenta. Ah, mira. Guido también estaba calladito, mira. El Guido se ha puesto una foto de jovencito. No sé a quién quiere sorprender.